Hola, bienvenidos. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. ¿Qué es Antioquia? Alguien de ustedes podrá levantarse y decir, Antioquia es montaña o Antioquia es donde hay más montañas. Conjeturo que quien diga algo como eso podría terminar concluyendo, pensando en el sentido de pueblo, que Antioquia es montañero, referido a departamento, o montañera, si la referencia es la región. Y entonces decir, Antioquia es la parte de Colombia con mayor número de montañeros. Hablo de esto con la intención, digo, de hacer resaltar la dignidad que hay en la condición de ser montañero. Que entre nosotros no se reduce a llamar así solo a quienes nacen en las lomas y filos de las montañas, sino a quienes somos oriundos de los poblados que no son la capital, es decir, Medellín. Bueno, creo que son pocas, de pronto muy pocas, las personas que usan el término en sentido peyorativo, negativo, es decir, como burla, que resulta en el famoso matoneo o acoso. Cuando yo era escolar y colegial, el término montañero era tomado como insulto. El mismo que, más que hacer arder los ánimos, los aplastaba. Causaba en el destinatario del adjetivo la desazón de sentirse idiota, pendejo, ignorante, torpe. Era cruel el sentido que se le daba a tal denominación. Ahora, al llegar a la ciudad, la capital, sin que nadie se lo dijera, uno se sentía, se sabía montañero en la acepción de torpe e ignorante. Cuando yo vine por primera vez a Medellín fui, eso creo, una clara evidencia de la montañerada. Hablo de que parado justo en la mitad de los cruces de las vías en el centro, me quedaba mirando los edificios altos mientras los carros desesperaban la ciudad con sus pitos. Hablo de que tardaba para entender los semáforos, me parecían un acertijo, algo ante lo que era preciso adivinar, ser listo, inteligente. Y yo no lo era. Bueno, temo que todavía no lo soy. Y hablo de cómo me quedaba quieto ante las registradoras en los buses sin poder entender cómo había hecho para estar adentro la gente que veía sentada o parada sosteniéndose de la barra. Eso era ser montañero. Y todavía lo es, en ejemplos de aquí o de cualquier parte. Es montañerada creer que Londres y London son ciudades distintas y no saber cuál de ellas es la capital de Inglaterra. Ir a París y quedarse abriendo la boca ante la Torre Eiffel. En Barcelona pararse a mirar como si fuese lo más raro del mundo el beso apasionado en plena calle de un joven rubio alemán de ojos azules con una negra nigeriana entrada en años y en carnes. En Roma creer que todos los curas de sotana blanca son el Papa. Todo eso es ser montañero para algunos, o para muchos. Dicho de otros modos, ignorante, inculto, asno, campeche o campesino. ¿No les parece que montañero, en cuanto significado de campesino, es algo que, cuando lo decimos en el sentido burlón, termina burlándose de nosotros, calladamente al modo de los campesinos? Lo digo porque uno ve que el campesino es dueño de una sabiduría tomada de la tierra, de las quebradas y de los ríos, de los árboles, de las flores, de los pájaros, las vacas, los caballos. Sabiduría que han bebido del sol y de la noche y de la lluvia que es la misma tierra bebiendo su propia savia. He sido testigo de los saberes y avivamientos. Ojo, digo avivamiento, no avispamiento.
de muchos campesinos que, siendo de campos distintos, son del mismo campo, porque el campo es uno solo aquí en Europa y en África y en Grecia. Sabiduría en silencio, sin pretensiones intelectuales ni eruditas soberbias. Un sacerdote que gustaba de ejercer su vocación entre campesinos, Gabriel Díaz, su nombre, me contaba de una reunión con personas del campo en la que les hizo a todos esta pregunta. Oigan, para ustedes, ¿quién es Dios? Todos dijeron lo que creían o pensaban. Dios es el Padre, el universo, Dios es el que de veras nos ama, el Creador, Dios es todo, la vida, etc. Y uno de ellos, campesino oriundo de por allá de las sabanas de Córdoba, Sucre, Cesar, se levantó y le dijo: Eche padre, Dios es el man que le puso el agua al coco. Y terminaba el padre Gabriel, muerto de risa, diciendo que era sorprendente cómo él aprendía teología de los campesinos en cosa de media, una hora, mucha más teología que la que aprendió en el seminario tras 5 años hundidos en textos de teología. Contaba de otro campesino ya viejo, Matías se llamaba, si mal no recuerdo, que alguna vez se quejaba de lo costosa que estaba la vida para la gente en el campo. La situación muy dura, todo muy caro y sin ayudas. El cura Gabriel le dijo: Tené paciencia, hombre, que Dios te va a socorrer. Él con su infinita misericordia te ayudará. Y el campesino Matías muy serenamente le respondió: Tiempo ha tenido. Bueno, también en lo montañero tomado como sentido burlón hay respuestas a qué es Antioquia. Pero siento que mucho más alto y más profundo y más numeroso, ese qué es Antioquia vive en lo que lo montañero nos procura, lo que las montañas, el campo nos habla, lo que los campesinos con su sabiduría, honda en su sencillez, nos traen a las zonas urbanas a precios de cosecha. Precios de cosecha. Esos mismos que la especulación comercial de los productos puso en las nubes bajo la justificación de conceptos macroeconómicos que la tierra, que es donde nacen las cosas, no entiende. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Les deseo lo mejor a todos y que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar. Hola, sean todos bienvenidos. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. ¿Qué es Antioquia? Esculquemos un poco por el nombre del departamento, Antioquia. No recuerdo que en la escuela o en el colegio nos hablaran sobre por qué Antioquia se llama Antioquia, qué significa, por qué esta parte del país fue nombrada Antioquia, territorio que en tiempos de la colonia fue provincia, luego fue estado, desde 1813 con el acto de independencia de Antioquia, hasta 1830 cuando se disolvió la Gran Colombia, y entonces volvió a ser provincia hasta 1863, año en el que Colombia se convirtió en Estados Unidos de Colombia, y entonces Antioquia volvió a ser estado.
Eso hasta 1886, cuando con la constitución de Rafael Núñez, Antioquia y todos los otros territorios empezaron a ser departamentos. En tiempos de la escuela y el colegio, era fácil entender por qué departamentos como Santander, Bolívar, Córdoba, Sucre, Nariño se llaman así. Son nombres en honor a notables próceres de la independencia. Ahora, Boyacá y Cundinamarca derivan de vocablos indígenas. Asimismo, Guajira, Cauca, Putumayo, etc. Yo nací en Yarumal, en el norte de Antioquia, y fue fácil entender, incluso antes de entrar a la escuela, la razón del nombre de mi pueblo. Allá abundaba el yarumo. Entendíamos pues el nombre del pueblo Yarumal, pero el nombre de Antioquia no lo entendíamos. Desconocíamos su origen y entonces se nos volvió paisaje Antioquia. Muchos antioqueños, podría decirse que la mayor parte de los que fuimos y de los que ahora somos, ignoramos lo que significa Antioquia. Fue el mariscal español Jorge Robledo quien en 1541 fundó la ciudad de Antioquia en el valle del Tonusco, río que desemboca en el Cauca, en la región conocida hoy como Occidente Antioqueño. Al año siguiente, en 1542, se le antepuso el nombre Santa Fe, y de ahí derivó el nombre para toda la provincia. Fue Santa Fe de Antioquia la capital hasta 1826, año en el que tal título le fue dado a Medellín. Se dice que el nombre de Antioquia proviene de una palabra indígena que significa montaña de oro. Esta hipótesis es considerada poco veraz, pero si nos remitimos al escudo del departamento, lo más notable en él es una montaña de oro en la que aparece sentada una mujer con aspectos de matriona criolla y de indígena. Cierto es que Antioquia vivió de las minas de oro durante muchos años y aún se busca con ambición ese metal aquí, porque todavía lo hay, y mucho. Entonces, la probable procedencia del nombre como montaña de oro no parece tan incoherente. Una segunda hipótesis habla de que Antioquia como palabra es palabra procedente del latín, Antioquia. Anti, que significa contra, y quies quiestis, que significa quietud. Así que, juntando las dos raíces, nos daría antiquietud, antirreposo, es decir, gente en contra de la quietud, sin pereza. ¿No hemos sido acaso los antioqueños gente que no está quieta, que va por todas partes buscando, explorando, emprendiendo, fundando? También aquí la coherencia parece obvia. Y una tercera hipótesis, que al parecer es a la que mayor veracidad se le otorga, habla de que el nombre de Antioquia fue puesto por Jorge Robledo en honor de la ciudad de Antioquía de Orontes, en el Medio Oriente, donde vivieron los primeros cristianos no judíos en las primeras épocas del cristianismo. Hoy es solo Antioquía, ciudad turca a orillas del río Orontes. Orontes, cuyo significado es río rebelde, que fluye hacia al revés. Antioquia fue fundada por Seleucos, fue fundada por Seleucos, quien fue un comandante griego en el ejército de Alejandro Magno y fundador del imperio Seleucida en el Medio Oriente, 300 años antes de Cristo. Fundó tal ciudad en honor a su padre, que se llamaba Antíoco de Macedonia, Antíoco. Y ese nombre, Antíoco, significa tomar, dirigir, tener, poseer, ganar. Bien, si uno se detiene a pensar en esto,
encuentra que ninguno de esos verbos está lejano del espíritu antioqueño. Ahora, si asumimos que Jorge Robledo impuso el nombre de Antioquia en honor a la ciudad de Antioquía, por haber sido esta la que alojó a los primeros cristianos no judíos, pues de cristianismo jamás hemos sido escasos nosotros aquí. Conclusión, también con esta tercera versión del origen del nombre de Antioquia hay coherencia. Yo me quedo con parte de cada una de las tres versiones, pues a los antioqueños nos ha distinguido históricamente en tanto el sueño del oro y el duro trabajo para encontrarlo y sacarlo, como el espíritu de movimiento, de no quietud, sin pereza, y como la inclinación a la religión, en particular la católica, que es cristiana, en casos rayanos con el fundamentalismo. Sin embargo, creo que todo esto, aunque ayuda y acerca, no nos dice todavía qué es Antioquia. Tengo para mí, y lo dejo pensando en esto, que al final, después de mucho buscar y mucho especular, Antioquia es una idea, quizás un proyecto, una forma de ser, de hablar y de actuar, una construcción que tuvo un inicio que viene de los ancestros, pero que tal vez no tenga un final, aunque sí un fin. ¿Cuál es ese fin? Puede que nadie sepa eso. Está en las mentes y en las manos de quienes hoy, mejor lo pregunto, ¿no les parece que está en las mentes y en las manos de quienes hoy nos identificamos con estas dos palabras, los antioqueños? Creo que en pasado, en presente y en futuro, sí. Pero aún no sabemos qué es Antioquia. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Les deseo lo mejor y que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar. Hola, bienvenidos sean todos ustedes. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Contaba que hay tres versiones sobre el origen del nombre Antioquia y que en las tres percibe uno como constante la riqueza, el movimiento, el trabajo, amén de la no pereza y de la religiosidad, en nuestro caso católica. Y tengo en el aire la reflexión de que más que un territorio en el que abundan el oro, el café y el maíz, más que un departamento colombiano, más que unas costumbres y una historia, Antioquia es una idea, una construcción que inició y no tiene un final, pero sí un fin. Ahora pregunto, ¿una idea? ¿Un fin? Creo más bien que ese fin es múltiple. Y por más que nos identifiquemos como pueblo con una historia, con unas costumbres, un idioma, una forma de hablar ese idioma, una religión, unos emblemas, estamos hechos de diferencias. Una de ellas, quizás la más notable, no somos solo montaña, también somos valle y mar, somos lomas y páramos, sierras y costas, somos playas y caminos reales, y aunque podríamos venir de un sueño, el sueño de alguien, no soñamos lo mismo. Decía que la bandera de Antioquia es la misma que eligió la Universidad de Antioquia desde su fundación en 1803. Cuando comenzó siendo el Real Colegio Franciscano de la Villa de la Candelaria, así se llamaba. Antioquia la adoptó, la bandera, 7 años después, es decir, en 1810.
y tomó los mismos significados de los colores. Se argumenta que el blanco es pureza, integridad, obediencia, elocuencia y triunfo, y que el verde representa las montañas, la esperanza, la abundancia, la fe, el servicio, el respeto. Algunos podrían decir que son significados arbitrarios. Puede ser, pero tengo para mí que eso no amerita demasiada discusión. Creo que por lo menos la integridad y la pureza y quizás el triunfo puedan ser asociables al color blanco, que en últimas no es un color. Se considera que es la suma o presencia de todos los colores. Y en esto quizás lo del triunfo y la integridad. De acuerdo con eso, aquí podría haber un inicio de respuesta. Antioquia es color y además, o justo por ello, es diversidad. Valga contar que durante la época de los Estados Unidos de Colombia, 1863-1886, es decir, 23 años, Antioquia adoptó la bandera tricolor de Colombia, pero con el escudo de Antioquia en el centro del emblema. El escudo existe desde 1812 y fue ratificado 100 años después, en 1912. Es un blasón del más puro estilo español, ligeramente rectangular y convexo en la parte inferior. En su interior lo más notable, ya lo mencionaba antes, lo más notable es una montaña amarilla en alusión al oro, a la riqueza, en cuya base aparece sentada una mujer entre matrona criolla e indígena, aspectos que hablan de nuestro origen, tanto español como aborigen, nativo, es decir, indio de América, no de la India. La mujer sentada en medio de la montaña amarilla está entre una mata de plátano a su izquierda, derecha para el observador, y una palmera al otro lado, lo que nos habla de la abundancia en el caso del plátano, y de la Antioquia litoral, el Antioquia del mar, región de Urabá, en el caso de la palmera, que representa además esa palmera el triunfo, la victoria y la paz, según una antigua creencia religiosa en el Medio Oriente sobre esta planta. Las hojas verdes, tanto del plátano como de la palmera, son la esperanza y la libertad, pues nada como eso, esperanza y libertad, hacen sentir los mil verdes de los paisajes de Antioquia. Solo vayamos de San Pedro de los Milagros a Santa Rosa de Oros y miremos. No es Irlanda, no es Suiza, no es Escocia, es Antioquia. Súbanse a la Piedra del Peñol, al Cerro del Padre Amaya o al Quitasol en Bello, al Monte La Vieja en el Páramo de Sonsón, y entren en el sentido de la palabra maravilla. Viajen por entre las plataneras de Mutatá a Turbo y comprueben lo que significa abundancia. Sientan el aire cálidamente libre de Puerto Valdivia a Caucasia, la esperanza que da pasar de una mañana de sol en una mañana de sol por los llanos de Cuibá. Otra parte del escudo de Antioquia es el río que pasa enfrente de la mujer sentada de la montaña de oro. El agua es la vida y la sensibilidad. Uno siente que si hay agua, hay de todo. El agua es quizás una materializada forma del amor, y este con mayúscula. Ahora, sin el agua, Antioquia no tuviera el liderazgo de la producción de energía eléctrica en Colombia y más allá en América Latina. Y vemos en el escudo que la mujer sentada en la montaña se está poniendo un gorro frigio, de Frigia, región de Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Ese gorro, una especie de capucha cónica con la punta curvada hacia adelante, tiene el significado de libertad. Por eso lo usaron los hombres de la independencia de Estados Unidos y los que promovieron la Revolución Francesa.
Digo que Antioquia fue una de las primeras regiones en declararse libre e independiente del rey de España y de toda otra autoridad que no dimane directamente del pueblo o sus representantes. 11 de agosto de 1813. Creo que vemos en la bandera y en el escudo señales que ayudan a entrar en posibles respuestas a la pregunta ¿qué es Antioquia? Aunque bueno, me parece que no es para llegar a una respuesta única, concluyente. Quizás se nos puede ir cambiando a la pregunta ¿qué debería ser Antioquia? Nos falta de los emblemas el himno. De pronto encontremos mucho de Antioquia ahí, en esas letras de Epifanio, en las que de monte en monte, como el cóndor de los Andes, la libertad extiende sus alas. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Lo mejor para todos. Y que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar.